Antes de que me olvide, voy a grabar la reunión. Y les quería preguntar, en primer lugar, si lograron ver la película de José. ¿Estuvo visible? ¿Estuvo bonita o nunca vieron? ¿O les quedó de ver para Semana Santa? No te escucho, Ruth, no se escucha el audio. No te escuchamos. ¿Nadie más vio? Bueno, les queda de ver entonces para Yo la he la... visto varias veces ya. Ah, qué Sí, bueno, sí. Yo sí, siempre que me ¿verdad? repito, siempre que me veo, me gusta más y le saco cosas nuevas. Por eso es que siempre les pido, la calidad no es buena, no es, ya que estamos acostumbrados a Netflix o al Internet, no es una buena calidad, pero en todo caso lo importante es el contenido y esa tiene un bonito mensaje y es una bonita película para Sí, que es también. hermosa. Yo siempre, como tú dices, cada vez que la veo le encuentro Sí, algo maravilloso, sí. es Y como, hoy escuché al Padre Forte y entonces comparaba a San José con José. Bien lindo. Ujú. es como un evangelio en película, o Sí, mejor dicho, una exacto, escritura, las escrituras en película, literalmente. exacto. Qué bueno. Bueno, vamos entonces a iniciar el tema del día de hoy. Vamos a ver ya el tema del Éxodo, de la Pascua. Vamos a comenzar con el libro del Éxodo. Hemos terminado ya el primer libro del Génesis. Es un libro grandecito, tiene 50 capítulos y leerse es bastante pesado, pero cuando la pasamos así como una historia que lo hemos visto hasta el día de hoy, hasta mejor dicho, la vez pasada, vemos que es la historia prácticamente del inicio de todo, ¿no es cierto? Como decíamos, por eso se llama Génesis, el inicio, esos primeros 11 capítulos que tratan de responder a las preguntas, quiénes somos, de dónde venimos, quién nos creó, de dónde viene el mal, por qué el mal en el mundo. Y esas respuestas y sobre todo esa promesa, ¿se acuerdan que Dios le da a Adán y Eva de que descendiente de la mujer nacerá el que aplastará la cabeza de la serpiente? Y a partir de esa promesa comienza una historia de salvación. La historia de salvación que luego vimos con Abraham y luego pasamos a una familia, la familia de Abraham, que es Isaac y Jacob. Les voy a poner la pantalla para que veamos mejor. ¿Se ve bien? ¿Está bien? Ya. Sí se ve. Entonces, ahí está justo lo que hemos visto hasta el día, hasta la vez pasada, y lo que vamos a ver el día de hoy es, eh, comenzamos viendo los primeros 11 capítulos del Génesis, luego comenzábamos ya con el capítulo 12, que comienza con la historia de Abraham, y de Abraham, el padre de la fe, tiene como hijo a la promesa a Isaac. Isaac a su vez tiene dos hijos, recuerdan, Esaú, el mayor, y Jacob, mellizos, pero el uno nació primero que el otro. Y vimos cómo Jacob se le roba la bendición a Esaú, y de ese Jacob, que luego se llamaría Israel, Jacob tiene 12 hijos, de los cuales de esos 12 hijos vamos a ver el día de hoy cómo se van a transformar en las famosas 12 tribus de Israel. Jacobo Israel, de una persona, de una persona que es Abraham, salió una familia, y de esta familia sale 12 tribus que luego gobernarán el territorio de Canaán, de Palestina, y donde se cumplirá la promesa que Dios le hace a Adán, que Dios le hace a Abraham, de que vendrá el que será la bendición para todas las naciones de la tierra, ¿no? Estábamos hablando de Jesucristo. Y vimos la última vez, por eso les hablaba también de la película de José. Recuerden cómo vimos que José, el hermano preferido de Jacob y de su madre, es vendido como esclavo a Egipto, y en Egipto se convierte en el segundo al mando del imperio egipcio. Y ahí fue cuando hubo los 7 años de vacas gordas, después vinieron los 7 años de vacas flacas, donde hubo hambruna en todos los países alrededor de Egipto, menos en Egipto, gracias a la interpretación de los sueños de José y el ahorro que habían tenido durante los 7 años de vacas gordas. Y así vemos cómo la familia de José, con Jacob a la cabeza, regresan otra vez a Egipto por la invitación del mismo José, ¿no? Es el final del libro del Génesis, donde toda la familia de José
regresa a Egipto, José les perdona obviamente, pero se instalan en Egipto. Dios le había prometido a Abraham la tierra prometida, pero gracias a esa hambruna y gracias a lo que pasó con José, terminaron instalados en Egipto. Y en Egipto estuvieron aproximadamente 400 años. Y hoy día vamos a ver cómo en esos 400 años, que todo comenzó muy bonito con José, con Faraón, todos los le conocían a José, pero fue pasando el tiempo y el nombre de José se comenzó a perder. Y llegó un momento que los israelitas se multiplicaron tanto que ya comenzaron a volverse una amenaza para los egipcios, y por eso es que deciden esclavizar a los israelitas en Egipto. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar entonces con el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, y vamos a ver cómo estos israelitas que entraron por la puerta grande a Egipto, luego terminan esclavizados por otros faraones que ya no conocían a José ni la historia de José. Y finalmente Dios suscita a un hombre, Dios escoge a Moisés para que libere a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y ahí viene casi la mitad del libro del Éxodo, o un poquito menos de la mitad del libro del Éxodo, que vamos a ver el día de hoy, y nos cuenta esta historia, la historia de Moisés, la historia de las plagas, pero sobre todo la historia que más nos interesa a nosotros, sobre todo por el tiempo que estamos viviendo, además, el tema de la Pascua, el paso de Dios. Pascua, vamos a ver más adelante, significa el paso. Dios pasa liberando, eso significa Pascua. Por lo tanto, es la Pascua o el paso de Dios que libera a los israelitas de la esclavitud de Egipto de la mano de Moisés. Y ya la próxima semana comenzaremos a ver la segunda parte del libro del Éxodo, que es la alianza ya en el Sinaí, cuando los israelitas salen del desierto y comienzan a caminar por el desierto, y la primera parada es en el monte Sinaí, donde recibe la ley Moisés y donde Moisés comienza a organizar el pueblo. Pero eso lo veremos ya en la siguiente oportunidad. Y solamente para hacer un paréntesis aquí con el tema de los libros, ustedes creo que sí lo saben, por si acaso lo recuerdo. Los 5 primeros libros de la Biblia para nosotros los católicos es el Pentateuco, ¿no es cierto? Así le conocemos como Penta 5, la biblioteca de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero para los judíos, los 5 primeros libros de la Biblia son la famosa Torá. La Torá, que significa la ley de Moisés. Entonces, los judíos, incluso hasta el día de hoy, los judíos ultraortodoxos viven estudiando toda su vida la Torá. Y los otros libros, que son los profetas y los libros de sabiduría, tienen otros nombres que en un momento veremos. Pero hoy quiero quedarme en el tema de la Torá. La Torá para los judíos es la ley. Pero más que la ley para los judíos, la Torá es la instrucción. La traducción literal más exacta de la palabra Torá no es tanto ley, sino es más como instrucción. Para los judíos no es tanto la ley que hay que cumplir, sino es la instrucción de Dios para caminar sabiamente, para caminar correctamente. Y sí hay una gran diferencia entre ley e instrucción, porque ley es algo que tenemos que cumplir, nos guste o no, ¿no es cierto? A veces cumplimos leyes que son injustas, a veces cumplimos leyes que van en contra incluso de la dignidad humana, pero en el caso de la instrucción, ellos le toman a los judíos como una instrucción de Dios para caminar sabiamente por la tierra, para hacer lo que Dios quiere. Entonces, una cosa es que yo tenga que cumplir la ley y otra cosa es que me dé Dios las instrucciones. Por ejemplo, si aquí le pido al número 501-958, a la Alex que me dé instrucciones para llegar a su casa, no es una ley, es una instrucción que me está diciendo cómo llegar a su casa. Entonces, así lo consideran los judíos a la ley, como la instrucción. Por lo tanto, es sabiduría que Dios da a los hombres para caminar correctamente. Como veíamos en ese grafiquito que les puse en la primera charla, cuando hablábamos del Génesis, de los mandamientos, ¿no es cierto? Que está ahí saltando ese barandal que dice, yo no necesito este barandal ¿cómo es? Esta cerca que me impide. Y el otro le decía, no es una cerca, es un barandal de protección para no caernos a la quebrada, para no lastimarnos. Esa es la instrucción, ¿no? Entonces vamos a ver desde el día de hoy,
yo creo que el día de hoy y la próxima vamos a ver lo más importante de la Torá, de estos 5 libros. Y podemos resumir los 5 libros de la Torá o del Pentateuco de la siguiente manera. Génesis ya sabemos lo que hay, ¿no es cierto? Génesis es la historia de los patriarcas, a excepción de los primeros 11 capítulos, que es la historia simbólica de la creación del pecado y de cómo la humanidad fue creciendo. Y el Éxodo, en cambio, es la salida, por eso se llama Éxodo, odo camino, ex salida, el camino de salida de Egipto. A propósito de esta palabra Éxodo, recuerden que ahorita la iglesia está en un sínodo, odo camino, sin un solo, estamos en un solo camino, o mejor dicho, la iglesia está buscando un solo camino para llegar a los objetivos que se han planteado. Eso se llama sínodo, que tiene también que ver con la palabra éxodo, que es camino de salida, ¿no? Entonces, estamos en el Éxodo, que es el camino de salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, pasando por el desierto. Y los otros libros, que vendrían a ser Números, Levítico y Deuteronomio, son, digámoslo así, como paralelos, a excepción del Levítico. El Levítico es un libro solamente de leyes. El Levítico sí es un libro bien pesadito para leer. Lo vamos a topar la próxima semana. Pero si ustedes abren así medio al azar el Levítico, es complicado porque son puros sentencias, puros códigos, puras normas, puras leyes, preceptos. Y hay de todo tipo, ¿no? Y nos hablan incluso de cómo las leyes para las mujeres, para los animales, para las fiestas, para el vestimento de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Y es una ley que Dios da a Moisés para el pueblo de Israel, sobre todo para que pueda sobrevivir en el desierto y conquistar la tierra prometida. Y cuando lleguemos a Jesús, vamos a ver que todo este libro de Levítico y todos los libros, los 5 primeros libros de la Biblia son, digámoslo así, llegan a su plenitud con Jesucristo. Pero bueno, no me adelanto, así que les dejo la curiosidad de hoy más tardecito. Si quieren pueden hojear un poquito el libro de Levítico. Pero como les decía, Éxodo, Números y Deuteronomio son como paralelos, son como cuentan una historia similar. Éxodo nos cuenta la salida del pueblo de Israel y el camino por el desierto. El libro de Números nos cuenta todo el camino en el desierto. Y el libro del Deuteronomio nos cuenta el último discurso de Moisés. Son 5 discursos que están en el libro del Deuteronomio, el último discurso de Moisés al pueblo, resumiendo la ley, resumiendo todo lo que han vivido en esos 40 años en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, digámoslo así, que el Deuteronomio es segunda nomio ley, la segunda ley, mejor dicho, un resumen de la ley. Ese es el libro del Deuteronomio, un resumen de todo. Y el libro de Números es principalmente desierto y el libro de Éxodo es salida de Egipto y desierto. Entonces, más o menos los 3 como que se van complementando y como que nos van contando lo mismo, ¿no? Pero veremos más adelante también cómo vamos a ir cambiando los libros para ir viendo cositas de uno y cositas de otro. Entonces, ya con esta breve introducción de 10 minutos, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es la etapa de la esclavitud en Egipto, y finalizaremos con la Pascua, con el paso de Dios liberando a los israelitas de la tierra prometida, y que nos cae muy bien en esta época de Cuaresma, de preparación para lo que vamos a vivir en la Pascua cristiana, que es justamente, ya estamos creo en la mitad de la Cuaresma, creo que ya solo falta la otra mitad, para celebrar la fiesta más importante del cristiano, que es la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, comencemos. Ustedes recuerdan que Dios promete a Abraham y Dios le hace 3 promesas a Abraham, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran las 3 promesas de Dios a Abraham y a su descendencia? Eso va en el examen final, por si acaso pregunto. Ni idea. Que tendrá una gran descendencia más grande que más cantidad, creo que es algo de las estrellas y de la arena. Exactamente, la descendencia numerosa, la una promesa. La segunda promesa, ¿cuál era? Tierra. La tierra. Descendencia, tierra, y de ahí vendría el Mesías. Exactamente. Entonces, para ponerle en orden, la primera sería la tierra. Te daré esta tierra, le decía a Abraham y a tu descendencia.
hablaba de la tierra prometida, ¿no es cierto? Por eso se llama tierra prometida. La segunda promesa era la descendencia. Te daré una descendencia numerosa. Y le decía a Abraham, que es viejito y estéril, pero de ti nacerá una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y de esa descendencia nacerá el que será la bendición para el mundo entero. En otras palabras, nacerá el que pisará la cabeza de la serpiente. Nacerá el nuevo Adán, nacido de la mujer, la nueva Eva, que con su sí devolverán a la humanidad el paraíso perdido por causa del primer pecado, del pecado original. Entonces, esas son las tres promesas, por eso les decía, que no se les olvide nunca estas tres promesas, porque estas tres promesas se van a ir cumpliendo durante toda la historia de la salvación, hasta llegar a Jesucristo, donde se cumplen las tres. Por el momento, en Egipto se cumple la promesa de la descendencia numerosa. Entonces, de las tres, como que en Egipto ya se cumple la primera, el primer check, que es descendencia numerosa. ¿Por qué? Porque vamos a leer Éxodo 1, del 1 al 7, el primer capítulo del libro del Éxodo. Y dice así: lista de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob. ¿Sí tienen ya todos el Éxodo 1? Sí. Ya. Cada uno con su familia. Ahí están las 12 tribus que hablábamos la vez pasada, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser, los 12 hijos de Jacob o de Israel. Descendientes directos de Jacob, 70 personas. José ya estaba en Egipto. Entonces, ¿cuántos comenzaron en Egipto? 70 personas, una familia, digámoslo así, de 70 personas. Dice: muerto José y sus hermanos, toda aquella generación, los israelitas crecían y se propagaban, se multiplicaban y se hacían fuertes en extremo e iban llenando todo el país. Hasta ahí quedemos, ¿sí? Este es el versículo 7. Entonces nos dice que comenzaron 70 personas en Egipto y ahora nos vamos a ir al siguiente libro, al libro de los números. ¿Por qué se llama libro de los números? Así como el Éxodo se llama el libro de la salida, Éxodo. El Génesis se llama el libro de los inicios. El libro de los números se llama así porque comienza con un censo. Comienza contando que hay un censo de Moisés a todos los israelitas en el desierto para ver cuántos más o menos estaban en ese momento. Entonces, ahí en el capítulo 2, versículo 46, se nos da un resumen hecho por el INEC de Moisés, que nos dice 2:46. ¿Dónde está? Estaba en Levítico, por razón encontrado. Dice, ay, ¿lo encontraron? Sí. El 2 sí, pero el 40. 2:46. Freddy, números, dijiste que era el Capítulo cuenteo de 2. las personas. El número se llama porque comienza el libro hablando de un censo de Moisés a todo el pueblo de Israel. Sino que creo que hay un error con la cita porque... Sí. Ah, no, ha sido 1, perdón. Es capítulo 1, versículo 46, con razón encontraba. Es más, ahorita le cambio antes de que me hable. 1:46. Ya entonces le tenemos el 1:46, dice... Voy a leer desde el 45, ¿no? O desde el 44 para entender más por qué se llama el libro de números. Este es el censo que hizo Moisés con Aarón, asistidos por los 12 jefes israelitas, cada jefe de cada tribu. Uno por cada tribu, todos jefes de familia. El total de los israelitas por familias mayores de 20 años y aptos para la guerra fue de 603,550, solamente adultos y hombres. Entonces, comenzaron 70 personas en Egipto y para 400 años aproximadamente después ya habían más de 1,5 millones de, si ponemos el mismo número de mujeres, por lo menos 1,200,000 de personas, ¿no? Como dicen, se reproducieron como conejos, literalmente, ¿no? Una vez yo hice el trabajito de calcular la tasa de crecimiento poblacional y por algún lado le tenía, ya voy a buscar para mandarles por el chat, pero una tasa un poquito más alta que en nuestros países, más o menos algo parecido a los musulmanes y lo que está sucediendo hoy día, ¿no? Sí.
la población europea está desapareciendo y cada vez más va a Y haber los musulmanes están en el mundo, agarrándose también al judíos, mundo. ¿no? Pero bueno, entonces vean cómo Dios promete a Abraham una descendencia numerosa. De 400 años después de Abraham, un poquito más de 400, ya hay 1.200.000 personas o 603.000 adultos, hombres, ¿no? 1.500.000, digamos. Entonces, ya se cumple la primera promesa de Dios a Abraham. De su linaje saldrá una descendencia numerosa, y esto es lo que sucede ya en Egipto. Y nos dice el libro del Éxodo que el nuevo faraón esclaviza a los israelitas y ordena matar a todos los niños varones, como está en el Éxodo 1, capítulo 1, versículos del 8 al 14 y el 22, que nos dice de la siguiente manera: subió al trono en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José ni a su pueblo. Miren, los israelitas se están volviendo más numerosos y fuertes que nosotros. Vamos a vencerlos con astucia, porque si no crecerán y si se declara la guerra, se aliarán con el enemigo, nos atacarán y después se marcharán de nuestra tierra. Entonces nombraron capataces que los explotaron con trabajos forzados en la construcción de las ciudades granero de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ellos más crecían y se propagaban. Hartos de los israelitas, los egipcios les impusieron trabajos penosos y les amargaron la vida con dura esclavitud, imponiéndoles duros trabajos en la preparación de la arcilla, de la fabricación de los ladrillos y toda clase de trabajos del campo. Y el versículo 22 dice: entonces el faraón ordenó a todos sus hombres: cuando les nazca un niño, deben arrojarlo al Nilo, y si es niña, déjenla con vida. De esta manera, ya el nuevo faraón, los israelitas eran tantos que ya comenzaron a preocupar a las autoridades egipcias, se podían rebelar contra ellos, podían unirse a los enemigos, y deciden esclavizar y deciden matar al primogénito. Recuerden esta palabrita, ¿no? Y recuerden que todavía seguimos en el Antiguo Testamento, pero todo lo que le sucede a los egipcios, como vamos a ver en las 10 plagas, es lo que los egipcios en primer lugar hicieron a los israelitas. Pero regresemos a este punto. Entonces, por eso es que para la Biblia, mejor dicho, para el Antiguo Testamento y para los judíos, Faraón es símbolo del opresor, el dominador. Les decía la vez pasada, ¿no?, que esto es bien interesante. Cuando leamos el tema del Éxodo, debemos siempre, en sentido figurado, en sentido simbólico, siempre recordar que Faraón significa el opresor. Por eso les decía, nosotros, ¿qué faraón tenemos? ¿Cuál es nuestro faraoncito? Porque hay siempre un faraón que no nos deja rendirle culto a Dios como se merece. Un faraón que nos oprime, un faraón que siempre nos está dominando. Y es importante descubrir nuestros faraones para dejar a Dios que nos libere, que haga Pascua y nos saque de esa esclavitud. Y Egipto para los judíos y para el Antiguo Testamento es sinónimo de esclavitud. Cada que nosotros escuchamos o leemos Egipto en el Antiguo Testamento tiene como ese simbolismo de esclavitud. ¿Por qué? Porque obviamente fueron esclavos en Egipto. Y pueblo de Israel, cada que nosotros leamos en la Biblia, pueblo de Israel, quiere decir que es el pueblo escogido por Dios. Y nosotros, la iglesia, somos el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros la iglesia, ¿no? Entonces, cuando a veces leemos los salmos y se refiere al pueblo de Israel, tenemos que también adueñarnos de esas promesas, de esas palabras, porque también nosotros somos parte de ese nuevo pueblo de Israel, ese nuevo pueblo escogido por Dios. La diferencia es que nosotros no es por sangre, sino es por la sangre de Jesucristo. Y esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Qué o quién es el faraón en mi vida? ¿Y qué Egipto estoy viviendo y que me mantiene esclavo? Todos a veces tenemos ahí un faraoncito que quiere molestarnos la vida. ¿Qué pasaba con los israelitas? Los israelitas decían que querían salir a dar culto a Dios en el desierto. Y el faraón, en vez de dejarles, les puso más trabajo.
les impidió dar culto a Dios y les daba más trabajo. Y a veces ese faraón nos aleja de Dios para nosotros, nos pone más trabajo cuando nosotros queremos dedicarle a Dios lo que tenemos o lo que somos. Y ese faraón, cuando se da cuenta de que queremos darle culto a Dios, a veces nos pone más trabas. ¿Cuál es nuestro faraón? ¿Cuál es nuestro Egipto? Y esto es importante en un retiro de Cuaresma, en un desierto de Cuaresma, que vamos a ver qué significa ese desierto. En esto para nosotros meditar de qué debe liberarnos el Señor, o mejor dicho, de qué debe hacer Pascua el Señor. Pascua significa paso. ¿Por dónde debe pasar el Señor liberándonos a nosotros también? Pero volviendo al tema de Moisés, es la historia del personaje más importante para los judíos de todos los tiempos. Es más, Moisés hay tres personajes que son importantísimos para los judíos. El primero es Moisés, el segundo es el rey David y el tercero es el profeta Elías. Y justamente significan la profecía, el profeta, profetas, el rey que es David y sacerdote, más o menos que vendría a ser la figura de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes? Hace poquito nomás vimos en misa con quién estuvo conversando Jesús cuando se transfiguró en el monte Tabor. Estaba con Moisés y estaba con Elías. Y Jesús es la representación también de la plenitud del rey David. Entonces estaban los tres personajes más importantes del Antiguo Testamento en ese monte, que es Jesús, el nuevo rey David, pero Jesús también es la plenitud de Moisés, el liberador, y también Jesús es la plenitud del profeta Elías, el nuevo profeta de la buena nueva, de la nueva alianza, ¿no? Entonces, para un judío Moisés es como lo máximo de lo máximo, es casi el hombre más sagrado que tienen los judíos, y meterse con Moisés es meterse casi con lo más íntimo de los judíos, así que tengan cuidado de no hablar mal de Moisés frente a un judío, porque para ellos es como para nosotros no podría ni siquiera comparar. Es como hablar de nosotros de Simón Bolívar, ni siquiera eso, porque no fue solamente un libertador, sino que Moisés lo que hizo fue liberarles, pero les organizó, les dio la ley, hizo que un montón de gente, de tribus, se conviertan en una nación, que se conviertan en conquistadores. El papel de Moisés para los israelitas y para los judíos es el que cambió la historia del pueblo de Israel. Es el punto de inflexión. Y con David llegaron a su máximo esplendor. ¿Quién es Moisés? Moisés es de la tribu de Leví. ¿Se acuerdan de los 12 hijos de Israel? Uno de ellos era el Leví, el segundo hijo de Lea y Israel. Por lo tanto, era levita. Los descendientes de Leví se llaman levitas. Sabemos por las tantas novelas y por tantas películas que fue salvado de las aguas y rescatado por la hija del faraón, quien le adoptó, como está en el versículo 9 del capítulo 2, que dice: la hija del faraón le dijo, llévate este niño y críamelo y yo le pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, o sea, le pusieron en una canasta en un río donde estaba cerca la hija del faraón, y no era la hija sino la esposa del faraón, perdón, y le criaron, y la misma mamá se ofreció como nodriza del niño, ¿no? Entonces a la final la misma mamá de Moisés le terminó criando como nodriza. Fue criado por su mamá como nodriza del 4 al 9 que estábamos leyendo. En su juventud, cuando era todavía vivía en Egipto, mató a un egipcio por defender a un hebreo. Él, a pesar de que era egipcio, de mentalidad egipcia, y criado como egipcio en la casa del faraón, pero no le gustaba ver las injusticias que tenía contra los hebreos, o contra los israelitas. Entonces una de esas se rebeló contra un egipcio que estaba maltratando a un hebreo y le terminó matando. Y le descubrieron. Y por lo tanto tuvo que huir de Egipto al desierto de Madián, cuando el faraón se enteró de que Moisés había matado a un egipcio, ¿no? Entonces huyó de Egipto, se fue al desierto, y en el desierto se encontró en un pozo de agua, y en ese pozo de agua estaban unas mujeres que comenzaron a ser molestados por unos nómadas. Estaban en el pozo y Moisés defendió a estas mujeres, y estas mujeres de agradecimiento le presentaron a su papá, que se llamaba Jetro, y terminó
terminó casándose con la hija de Jetro, que se llama Séfora. Se casó con Séfora, una de las hijas, y tuvo como hijo, eso no sé cómo se pronuncia, Gerson o Gerson, pero es el hijo de Moisés, ¿no? Entonces, así rapidito la historia de Moisés del capítulo 2, del versículo 9 hasta el 22, para que ustedes lo vayan leyendo ya más despacito después. Pero esta es la historia de Moisés, ¿no? Una persona que fue salvado de las aguas, eso significa Moisés, que fue rescatada por la hija del faraón, perdón, yo me equivoqué, no es la esposa, sino la hija del faraón. Su mamá le fue como una nodriza, tuvo que huir a de Egipto al desierto por haber matado a un hebreo y se casó en el desierto, vivió en el desierto 40 años y terminó casándose con Séfora y tuvo como hijo a Gerson, ¿no? Entonces, esa es la historia así rapidita de Moisés. Pero lo más Freddy, importante... ¿por qué? Moisés, sí. Una pequeña interrupción. Tú dijiste que no se nos ocurra hablar mal de Moisés. ¿Qué podríamos decir? No. ¿Cómo qué? O sea, me refiero porque a O veces... solamente es un decir. O sea, a veces uno se hace chistes, eso, hay chistes de Moisés, uno cuenta alguna, así como que alguien venga a contar un chiste de Jesús a nosotros. No es muy agradable, ¿no es cierto? Lo mismo, o sea, ir a contar algún chistecito así de Moisés, de lo que abundan. Entonces hay que tener un poquito más de conciencia de que para los judíos Moisés es lo más sagrado que tienen, ¿no? Entonces, por eso básicamente es como hablar mal de Mahoma frente a un musulmán, también es lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener respeto por las creencias de los demás y ahora que estamos en esto, saber que Moisés para un judío es el Moisés. Moisés es la persona que habló de cara a cara con Dios. Es el único que hasta el momento ha tenido esa oportunidad de ver a Dios cara a cara. Entonces es lo más sagrado que tienen ellos, ¿no? Solo por eso más era, básicamente. Pero lo más importante de Moisés es la vocación. El llamado de Dios, eso significa vocación, ¿no? El llamado de Dios para que libere a el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y eso está en el capítulo 3. Dios le comunica que él mismo iba a librar a su pueblo. Y vamos a leer Éxodo 3, del versículo 7 al 10. Ya tienen ahí, ahora sí que me ayude alguien, por favor, para yo también tomar agüita. Éxodo 3, capítulo 3, versículo del 7 al 10. ¿Quién es la Biblia más rápida del grupo? Luego le dijo el Señor, he observado la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor por la dureza de sus opresores y he comprendido sus sufrimientos. He bajado para del poder de Egipto y para hacerlos subir de ese país a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pereceos, jeveos y jebuseos. Así es el clamor de los hijos de Israel, ha llegado hasta mí y he visto además la opresión a que los egipcios los someten. Ahora pues ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel de Egipto. Gracias, Alex. Vean estas palabras tan hermosas. Esta lectura, por si acaso, vamos a leerla el día, creo que es el sábado o el jueves santo, sí, el jueves santo. Vamos a leer esta lectura, jueves o viernes, estas lecturas de la Pascua judía, ¿no? Pero vean lo que dice Dios, y dice, y estas palabras son para nosotros, palabra de Dios aquí y ahora para cada uno de nosotros, que dice, he visto la opresión de mi pueblo, he oído sus quejas, me he fijado en sus sufrimientos, y yo mismo, dice el Señor, bajaré a librarlos a los egipcios. Hay un famoso himno que se canta en la Pascua que dice, no mandó un ángel, no mandó a ningún profeta, sino que él mismo bajó a liberarnos. El mismísimo Dios baja a liberar a su pueblo que estaba en la esclavitud de Egipto. Para hacerle una comparación, más adelante voy a hablar de la Pascua cristiana, pero me adelanto un poquito para hacer una comparación con la Pascua cristiana. En la Pascua cristiana es el paso de Dios por medio de Jesucristo, liberándonos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte. Y por lo tanto, estas palabras
son para nosotros también, ¿no? En el nombre de Jesucristo, en la persona de Jesucristo es, yo he bajado a liberar a mi pueblo. Él mismo baja y literalmente. En este caso fue por mano de Moisés en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento es el mismísimo Dios que baja a liberarnos, que baja a nuestro hoy, a nuestra tierra, a nuestro hueco donde nos encontramos, a nuestra miseria, a nuestro lodo. A Dios no le da miedo ensuciarse con nuestro lodo, con nuestras miserias. Por eso Él baja a liberarnos. No es un Dios que está en los cielos, sino es un Dios que ha abierto los cielos, que baja y que se ensucia como nosotros para rescatarnos a nosotros y morir Él incluso como el culpable, ¿no? Entonces, estas palabras podrían subrayarle ahí, si no les gusta subrayar, ahí poner una cosita amarilla y poner ahí, para mí, aquí y ahora, la palabra de Dios me dice, yo mismo bajaré a liberarte, ¿no? Y esta queja de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo la tiranizan los egipcios y ahora anda, te envío al faraón para que tú liberes a mi pueblo. Gran trabajito que le puso Dios a Moisés, ¿no? Anda para que liberes a mi pueblo. ¿Quién era Moisés? En ese tiempo, en ese momento, era un prófugo por asesino que estaba en el desierto, tenía una familia y de repente se le aparece Dios en una zarza. Y no podemos leer un poquito antes que dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y en esa zarza ardiendo en el desierto donde estaba Moisés pastando las ovejas de su suegro Jetro, Dios le comunica estas palabras, ¿no? Ahora anda tú y libera a mi pueblo. Para entender un poquito de la misión que le encomienda Dios a Moisés, tenemos que imaginarnos y pensar que Egipto en ese tiempo era el máximo imperio existente en la tierra, sobre la tierra. No habían, les decía la primera charla que había solo dos imperios que comenzaron. El imperio egipcio por un lado y el imperio sumerio que luego se transformó en el imperio babilónico. Pero los egipcios en ese momento eran lo máximo y el faraón era el escogido de Dios. Era el mismísimo Dios hecho hombre, el faraón. El faraón era el dios Ra, el dios sol. El dios de los dioses, digámoslo así. Entonces, no es solamente enfrentarse contra el emperador. Es como ahorita que nos manden a nosotros a enfrentarnos contra el Putin, contra el Biden. Sino es enfrentarse con el mismísimo, entre comillas, representante de los dioses y el único emperador sobre la tierra. Entonces, no era una tarea así tan facilita y libera a mi pueblo, ¿no? ¿Y por qué? Y esa se llama la vocación de Moisés. Y Moisés, como buen ecuatoriano, comienza con sus, no es ecuatoriano, pero tiene los pretextos ecuatorianos. Comienza obviamente a poner pretextos, ¿no? Vean los pretextos de Moisés. Vamos a leer desde el versículo 11 al 22, pero aquí está resumido para no perder mucho tiempo. Entonces, el primer pretexto que dice Moisés en el versículo 11 dice, ¿quién soy yo para acudir a Faraón o para sacar a los israelitas de Egipto? ¿Quién soy yo? O sea, yo no soy nadie, no soy preparado, no soy un grande, no soy el primer ministro de nada, no soy nada, no tengo autoridad. Y la respuesta de Dios y la promesa también de Dios es, no importa, yo estoy contigo, con eso te basta y te sobra. Y respondió Dios, yo estoy contigo y esta es la señal de que yo te envío, que cuando saques al pueblo de Egipto, darán culto a Dios en esta montaña, ¿no? Estamos hablando cerca de la montaña del monte Sinaí. Por si acaso no es lo mismo decir monte Sinaí que monte en Sinaí, pero bueno, es otra cosa. La segunda excusa dice, si me preguntan, ¿qué les respondo? Si me preguntan tu nombre, está en el versículo 13. Moisés replicó a Dios, mira, yo iré a los israelitas y les diré, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Y Dios dijo a Moisés, mi nombre es, yo soy el que soy. Yo soy. Este nombre es el nombre sagrado de Dios, que luego veremos que se convierte en el tetragrama sagrado de YHWH, que significa Yahvé. Y Yahvé, que significa yo soy el que soy. Yo soy el que estoy.
Yo soy el que es, el verbo ser y estar, en otras palabras. No solamente es yo soy el que soy, esa es la traducción nada más, pero ya más en el sentido exacto de la palabra Yahvé, es el verbo ser y estar en toda su plenitud. Yo soy el que es, el que soy, el que fue, el que estará. Yo soy el que estoy y el que soy. Y estaré y seré. Y el que fui y estuve. Y todas las conjugaciones hasta con pretérito infinitivo. Todas las conjugaciones de ser y estar es Yahvé, ¿no? Él es. Por lo tanto, nuestro Dios es. Nuestro Dios no tiene nombre porque Él está y es. No tiene pasado, ni presente, ni futuro. No tiene tiempo. Él simplemente es el que es. Y por lo tanto, este nombre, yo soy, es el que envía a Moisés para que libere al pueblo de Israel. Haciendo un paréntesis, el nombre de Jesús o Yeshua justamente significa Yahvé salva. Digámoslo así, que el nombre de Jesús es Yahvé en acción, por así decirlo, Yahvé salvando. Por eso Yeshua es el nombre de Dios, el Salvador, el nombre que Dios envía para salvarnos, ¿no? Entonces Dios le dice, le responderás, yo soy el que soy. Yo no tengo nombre. ¿Y por qué no tiene, nadie le puede poner nombre a Dios? Porque con nosotros le ponemos un nombre. Nosotros cuando ponemos nombre a las personas es porque tenemos autoridad sobre una persona. Si tenemos un hijo, tenemos la autoridad como padres para ponerle un nombre a nuestro hijo. No va a venir el vecino y ponerle nombre a nuestro hijo. No tiene autoridad. Y por eso es que a Dios no le pone nombre, sino que Él mismo dice, mi nombre es el que es. Yo no tengo un nombre así definido. Yo soy el que soy todo. Y por eso es que es el nombre sagrado para los judíos y para nosotros también. Pero ellos llegaron a un momento en la historia de la salvación que era tan sagrado este nombre que dejaron de pronunciarlo. Y cuando llegaban al tetragrama sagrado, en hebreo antiguo no se escribía las vocales. Las vocales fueron inventadas mucho después en la escritura. Solo había consonantes en el hebreo antiguo. Entonces, cuando llegaban al tetragramón sagrado, YHWH, no pronunciaban, hacían un silencio y continuaban. O le cambiaban a esa palabrita, le ponían Adonai o Edonai. Y con el tiempo cogieron las vocales de la palabra Edonai o Adonai, que significa mi Señor, y le pusieron a las consonantes YHWH y ahí salió la palabra Jehová, que ahora se le conoce como Jehová, que no es un nombre. Jehová es una forma de decir respetuosa, digámoslo así, para los judíos. Por ejemplo, otra cosa, si ustedes están con judíos, tampoco vayan a decir Yahvé, porque ya es también otra como ofensa, porque el nombre de Dios no se debe pronunciar. Entonces no irán a decir Yahvé. Y por eso es que el Papa Benedicto, vean que estoy hablando del Papa Benedicto, dijo que en el diálogo ecuménico con los judíos, la palabra correcta debería ser Jehová. O sea, muchas veces nosotros en la ignorancia nos pasamos peleando con los protestantes porque ellos dicen Jehová y está mal dicho. Pero el Papa Benedicto dice, por respeto a los judíos, es preferible incluso decir Jehová que decir Yahvé. Y por eso las Biblias nuevas, ya ni siquiera aparece la palabra Yahvé, sino aparece mi Señor o el Señor. Eso es por respeto también en ese diálogo ecuménico con los judíos, porque al judío le ofende que alguien pronuncie el nombre de Dios. Ellos no pronuncian hasta el día de hoy. Entonces es importante saber estas cosas, ¿no? A veces nos peleamos por pendejadas, pero no entendemos el fondo de las cosas. Y vemos que sí, Jehová no es el nombre de Dios, simplemente cogieron vocales y consonantes y salió el nombre Jehová. Pero es preferible incluso decir Jehová que decir Yahvé, por ejemplo, frente de un judío, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Tercera excusa. Entonces, la primera es, ¿quién soy yo? Segunda, y si me preguntan, ¿qué les respondo? Si yo ni siquiera te conozco mucho, como quien dice, ¿no? Y la tercera promesa de Dios, la tercera excusa de Moisés es, ¿y si no me creen? ¿Y si no me hacen caso? ¿Y si dicen que estoy loco? Como dice el capítulo 4, versículo 1, y si no me creen ni me hacen caso. Y el Señor le dice, te doy 3 señales. Coge un palo que estaba, un cayado que tenía en la mano, y de repente bota al piso, se convierte en culebra, vuelve a coger otra vez el cayado y se convierte otra vez en cayado. Le dice que meta la mano en el pecho, saca la mano del pecho, está con lepra,
vuelve a meter la mano en el pecho, saca la mano, ya no está sin lepra. Y con ese cayado toca las aguas del Nilo y se convierte en sangre, convierte el agua en sangre, ¿no? Entonces son como 3 señales. Yo te guiaré con estas 3 señales. Te doy estas 3 señales para que tú veas y para que convenzcas a los israelitas de que yo soy el que te envío. Y claro, no se iba a quedar tan fácil la negociación. Entonces Moisés sacó su as bajo la manga y le dice, es que yo no tengo facilidad de palabras. Sabíamos que Moisés era tartamudo. Soy torpe de boca y de lengua. Es por eso que Aarón se llama Aarón. Es un chiste, ¿no? El nombre original de Aarón es Aarón, pero como era tartamudo Moisés, pues le decía a Aarón. Entonces ahí quedó con la doble A. Pero este es el as bajo la manga de Moisés, ¿no? Dice, ya, o sea, ya sé quién eres, ya sé las señales que me das, pero tengo un pequeño problema, yo no sé hablar bien, soy medio tartamudo, bastante tartamudo, decían que era Moisés. Y Dios le dice, no importa, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tienes que decir. Y como le falló esa última excusa, la cuarta, la última, dice, no, se niega y le dice, Señor, envía al que tengas que enviar, en el versículo 13 del capítulo 4. Y el Señor ya se pone un poco más firme y le dice, ahí está Aarón, tu hermano, el levita, sé que habla bien, él viene ya a tu encuentro y se alegrará al verte, háblale y ponle mis palabras en la boca, yo estaré en su boca y en la tuya, ¿no? Entonces yo te hablaré por medio, Aarón hablará por medio de ti. Aarón hablará lo que yo le diga y tú también. Entonces vemos que los personajes del Antiguo Testamento, la mayoría o la gran mayoría, por no decir casi todos, siempre se opusieron a la voluntad de Dios, siempre pusieron excusas a Dios. Solamente hay un profeta, todos los profetas también pusieron excusas, todos los reyes pusieron excusas, comenzando por Saúl. Todos pusieron como excusas para no hacer lo que Dios quería que hagan. Solamente Isaías, que es el único que dice, aquí estoy, Señor, envíame a mí. No sé si recuerdan esas palabras. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Es el único que se ofrece de voluntario. Pero la gran mayoría del Antiguo Testamento, estoy hablando, ponen excusas, ¿no? Y esto también es interesante porque nos preguntamos a nosotros cuáles son nuestras excusas. Nosotros somos los nuevos Moisés y Moisesas de que debemos llevar la buena nueva, la esperanza, las buenas noticias a los demás, pero somos llenos de excusas. Tengo pánico, no sé hablar bien, qué miedo, qué dirán, recién estoy comenzando en este camino del Señor, voy 20 años todavía, no sé mucho, no tengo tiempo, antes estaba tranquilo, todos esos pretextos, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos pretextos, quiere decir que estamos, digámoslo así, poniéndole un freno a la voluntad de Dios, que a la final es buena, agradable y perfecta. Si Dios le hubiera hecho caso a Moisés, hoy nadie hablaría de Moisés. Moisés no sería la figura que es para no solo los judíos, sino para los judíos y para los cristianos. Y no hubiera liberado a un pueblo. Entonces, hay que meditar un poquito. A veces nosotros tenemos muchas excusas, ¿no? Tenemos siempre miedos. Y cuando nos pase esto, recordar a Moisés. Moisés también puso 5 excusas. Tenía miedo, no quería, pero finalmente terminó haciendo lo que Dios le pedía. Y ahí le tenemos ahora al más grande de los profetas, se puede decir también del Antiguo Testamento, ¿no? Y para contarles más rapidito la historia de Moisés, ¿sí? Freddy, ¿puedes pasarle un poquito antes para tomar una foto de todos los pasos de Moisés, el anterior a este? Ok, por favor, mil disculpas, estoy... Ok, bueno, hasta contigo va. Bueno, de todas formas ya les mandé el PDF para que ustedes lo tengan. Ya, Regio. Si quieren. Gracias, Freddy. Y así, para contarles rapidito la historia, porque es una historia larga, y también hay una película de Moisés. Faraón se negó a liberar al pueblo de Israel cuando Moisés finalmente fueron de Faraón. Obviamente Faraón cómo iba a dejar a su mano de obra barata, cómo iba a dejar a sus esclavos.
y por lo tanto se niega a liberar al pueblo de Israel y les puso más cargas y trabajos. Y el pueblo de Israel se quejaba con Moisés. Vamos a ver que esto es una constante. Durante todos los 40 años en el desierto, Moisés, pobre Moisés, pasó recibiendo quejas de parte de los israelitas. Finalmente, Dios va a dar al faraón 10 oportunidades de arrepentirse y a los israelitas 10 oportunidades también de creer de que Él es el Dios que ha bajado a liberar a su pueblo. Y por eso es que vienen las famosas plagas, las famosas 10 plagas de Egipto, que están en el capítulo 5 del libro del Éxodo. Y no vamos a hablar mucho de las plagas porque eso no es lo interesante. Debemos saber que hubieron las 10 plagas, obviamente que sí, pero lo interesante es lo que viene a continuación. Aquí está un ejemplo de las 10 plagas. Primero fue la sangre, las ranas, los mosquitos, las moscas, el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas y las tinieblas. Y finalmente la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos, ¿no? Pero vamos a ver que cada plaga es en contra de un dios egipcio. Y también, digámoslo así, entre comillas grandotas, un karma para los egipcios. El karma no es cristiano, pero para que me entiendan. Cada plaga era como que el pueblo de egipcio estaba recibiendo lo que ellos mismos habían hecho con los israelitas, y por otro lado atacaba a un dios egipcio, y como que Dios demostraba que él es el único Dios, diciendo, justamente atacando a los dioses. Por ejemplo, cuando la primera plaga, que es los ríos de sangre, era justamente en contra de Hapi, el dios del Nilo. Eso está en el Éxodo 7. Y así vamos viendo, cada plaga tiene en contra de una deidad egipcia atacada, como diciendo yo soy el único Dios, ¿no? Ahora, aquí me preguntarán, ¿sucedió esto? ¿No sucedió esto? ¿Qué pasa con la historia? Según las investigaciones, se puede concluir que en Egipto ha pasado estas cosas. O sea, todas estas cosas que pasó pudieron haber pasado. Sí, claro que sí. Pero claro, obviamente debemos siempre recordar que en estos relatos hay también un poquito de género literario epopeico, ¿no? De la epopeya, así como la famosa historia también nuestra de Abdón Calderón. Así que sabemos que existió Abdón Calderón, sabemos que fue un héroe, pero claro, nos cuentan que ya sin brazos, sin piernas, cogía la bandera con la boca, ¿no? Ese es un género literario que quiere resaltar ciertas cosas. Entonces, se sabe que hubieron estas 10 plagas, incluso se ha demostrado científicamente que ha sucedido esto en Antiguo Egipto, pero como nos va contando el libro del Éxodo, aquí parecería que sucede todo esto en un tiempo cortísimo, ¿no es cierto? Que pasan en pocos días. Y eso es lo que la ciencia a veces ha puesto como en tela de juicio, ¿no? No fue algo tan inmediato, sino que esto fue progresivo y pasó en algún tiempo. Pero bueno, eso es problema de los que saben. Aquí lo que nosotros debemos entender es que estas 10 plagas son como 10 muestras del poder de Dios frente a los dioses egipcios, y también una especie de karma con lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, todo lo que el pueblo de los egipcios le hicieron a los israelitas, ¿no? Pero me quiero quedar en la última plaga, que es la importante. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a vivir ahora en Cuaresma. La 10ª plaga y la Pascua. Entonces, finalmente Dios le dice en el capítulo 12, Dios le dice, ahora sí sacaré a mi pueblo de Egipto. Y le dice a Moisés, el día 14 de Nisan, más o menos nuestro abril. Recuerden que el calendario judío es calendario lunar, se basa en función de la luna. Y este día 14 de Nisan debían sacrificar un cordero. Dios les da las instrucciones de que cada familia sacrifique un cordero sin defectos, lo que se llama cordero sin mancha, un cordero bueno, que sea pequeño. Ahí en el libro está indicado cómo debe ser el cordero. Que sacrifiquen un cordero como a las 3 de la tarde, y con la sangre de este cordero pongan en los dinteles de las puertas para señalar al ángel de la muerte que pasaba, para que identifique el ángel de la muerte que estas eran las casas de los israelitas. Y debían comer a este cordero con algunas verduras y pan sin levadura, y prontos a salir, vestidos con sandalias, como listos para salir, con el bastón en mano, el cinturón y sandalias en los pies, ¿no? Entonces, básicamente, la primera
cena pascual judía es esta. Es el cordero sin mancha, sin defecto, con hierbas amargas y un pan sin levadura. Y con la sangre del cordero se debía pintar las puertas de las casas. Nosotros en Yeshua, yo no sé, Majito, si este año habrá la cena pascual judía, la cristiana, pues no sé si han organizado eso. Todavía no la van a realizar. Va a haber la reflexión del triduo, pero todavía Pascua todavía no se va a celebrar. Bueno. Antes de la pandemia en Yeshua, hacíamos un día, una noche, casi toda la noche. Hacíamos de la cena de la Pascua judía a la Pascua cristiana. Y ese día consiste en hacer una cena judía, como exactamente lo hacen los judíos el día de hoy, pero obviamente explicando cómo de esa Pascua judía se pasó a la Pascua cristiana. Para nosotros lo que nos importa, nos interesa, y es espectacular. La última vez que yo participé, lastimosamente antes de la pandemia, comenzamos creo a las 5 de la tarde, terminamos a las 11 de la noche, tomando las 5 copas de vino y cantando como los judíos los salmos. Pero aprendimos muchísimo porque nos explican por qué las hierbas amargas, por qué el pan sin levadura, por qué el cordero y un montón de cosas que ahora tienen los judíos en la mesa pascual. Los huevos, por ejemplo, ¿por qué el huevo duro? Entonces ahí nos explicaban que el huevo duro es el único alimento que se hace duro cuanto más se le calienta. En otras palabras, el huevo duro simboliza cuando más fuerte es la presión, más fuerte es el calor. En vez de ablandarse, se hace más duro. Por eso es un símbolo también del desierto, del pueblo de Israel que pasa por el desierto, por el calor del desierto, y en vez de ablandarse, termina siendo un pueblo más duro, ¿no? Más preparado para conquistar la tierra prometida. Y así, hay un montón de significados y simbolismos en cada cosita de la cena pascual judía, y cómo esa cena pascual judía se transforma para nosotros en la cena pascual cristiana, que tiene muchísimo de esto, ¿no? Y las simbologías y toda nuestra liturgia tiene que ver mucho con la liturgia del Seder de Pascual. Hay un librito que se llama el Seder, que se explica los pasos de la Pascua, y podemos ver que por eso Jesús dice que y el Papa Francisco también decía, Papa Juan Pablo, todos los papas que son nuestros hermanos mayores en la fe, ¿no? Y de ahí salimos también nosotros. Mucha de la liturgia, de los ritos, la cogimos de los judíos, porque obviamente Jesús era judío. Pero esta última plaga, con la muerte de los primogénitos, Faraón deja salir al pueblo, y desde ese día hasta hoy los judíos celebran la Pascua o el paso de Dios. Y ahí está el versículo 14. Desde el capítulo 12 está explicado todo lo que yo les dije, mejor explicado. Pero vamos al versículo 14 y dice: este día será para ustedes memorable. En él celebrarán la fiesta del Señor y lo harán de generación en generación como una ley perpetua. Y en el versículo, vamos al versículo 27, Éxodo 12, versículo 27, les dice: es el sacrificio de la Pascua del Señor. Él pasó en Egipto junto a las casas de los israelitas, hiriendo a los egipcios y protegiendo a nuestras casas. Ahí se habla de la palabra Pascua, paso. Entonces, ahora que estamos preparándonos para la Pascua, vamos a entender más que lo que estamos haciendo es preparándonos para, en primer lugar, recordar esto. La iglesia nos va a recordar en las lecturas de Semana Santa todo lo que pasó con los egipcios, todo lo que pasó con los israelitas, con Moisés, y sobre todo este tema de la Pascua judía, cómo Dios pasó liberando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y les llevó a la tierra prometida, obviamente preparándoles en los 40 años en el desierto. Pero hace 2000 años, en una Pascua judía, perdón por las imágenes, pero es necesario entender un poquito lo que hizo el Señor por nosotros. Hace 2000 años Jesús, celebrando la Pascua judía, él mismo se ofrece como el cordero sin mancha, como el cordero que sacrificaron los judíos para la liberación del pueblo, pero él se ofrece como el cordero sin mancha.
a Dios para el perdón de nuestros pecados y así restaura la alianza con Dios, que es una alianza nueva y eterna. En el Antiguo Testamento se sacrificaba el cordero sin defecto como una víctima inocente, incluso existía también el famoso chivo expiatorio, donde el sacerdote le ponía las manos al chivo, le pasaba todos los pecados del pueblo al chivo y le despeñaban al chivo, le mataban al chivo, y por eso desde ahí se llama el chivo expiatorio. El que no tenía la culpa pagó por todos los pecados del pueblo. Y también el cordero sin mancha. Pero en una cena pascual, Jesús reemplaza al cordero pascual judío y él mismo es el cordero de Dios que quita nuestros pecados. Esto lo vamos a ver cuando en el siguiente curso que justo se llamará la salvación en Jesús, que es la continuación de la historia de la salvación. Y vamos a ver ya mucho más profundamente cuál es nuestra Pascua cristiana y más profundamente cómo sale de esta Pascua judía. Y esto es lo más importante de lo que nosotros debemos entender. Y esto es tal vez una de las cosas más importantes incluso para los judíos. Por eso es que ahora entienden por qué estos primeros 5 libros de la Biblia son tan importantes incluso para los judíos. Aquí está la ley, aquí está la Torá, aquí está la fiesta de la Pascua, aquí está la liberación del pueblo de Israel, aquí está donde el pueblo de Israel se formó en el desierto. Gracias al desierto, el pueblo de Israel logró conquistar la tierra prometida. Pasó de ser un montón de tribus, un montón de gente desorganizada, esclavos, hijos de esclavos, que no sabían hacer nada, y gracias al desierto se transformaron en un pueblo, en una nación que conquistaron, y luego incluso llegaron a tener con el rey David la máxima expresión, su máximo momento en la historia, ¿no? Pero esto es importantísimo, entender que desde este día los judíos celebran la Pascua, el paso de Dios, y que nosotros los cristianos, hace 2000 años, como les decía, Jesucristo celebra esta Pascua, pero lo hace de una forma diferente, y para nosotros se convierte Él en nuestra Pascua. Jesucristo ahora es nuestra Pascua. Él es el que pasa liberando. Así como Moisés liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, Jesucristo nos libera de la esclavitud, del pecado y la muerte. Por eso es que Jesucristo es el nuevo Moisés, el perfecto Moisés. Moisés no podía liberarles de la esclavitud, de la muerte y del pecado, solamente les liberó de la esclavitud de los egipcios, mientras que Jesucristo nos libera de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Ya la serpiente del Génesis no tendrá la última palabra. Ya el pecado original en el Génesis no va a tener la última palabra, ni las maldiciones del pecado van a ganar sobre nosotros, sino que ya tenemos un redentor, ya tenemos un cordero que se ofrece por nosotros, el que no tuvo la culpa, el que no tuvo pecado, el que fue limpio, sin mancha, sin defecto, se ofrece como víctima. Él se entrega en la cruz para que nosotros, los pecadores, seamos libres. El momento en que nosotros logremos entender un poquito más de este misterio, y por eso se llama misterio, porque está por encima de nuestro entendimiento, el momento en que nosotros podamos meditar más de este misterio del amor de Dios, que se abaja y hace esta locura, porque solamente los enamorados hacen locuras, y por eso Dios es un enamorado de nosotros, que hace la locura de rebajarse y de sacrificarse Él en nombre de todos nosotros, para que nosotros tengamos vida, para que nosotros tengamos salvación, para que nosotros podamos tener nuevamente el reino o la tierra prometida o el paraíso perdido, para que nosotros tengamos liberación. Y por eso en esta cuaresma debemos meditar muchísimo más que centrarnos en los ritos, en no comer carne los viernes, en tantas cosas que nos quedamos como en las ramas, ¿no es cierto? Eso es lo bonito y lo malo de la iglesia. Tiene tantas cosas bonitas que nos quedamos a veces en las ramas y nos olvidamos del tronco. Así como decía un padre de la escuela allá en Medellín, sabía decir, es que la iglesia es como un árbol de Navidad. Cuando uno invita a una casa a ver el árbol de Navidad, ve todo menos el árbol. Ve bombillos, peluches, foquitos, luces. Y cuando comienzan a desarmar el árbol, ha habido un árbol. Yo no veía el árbol. Entonces la iglesia decía, es así, tiene un montón de cosas muy bonitas,
Pero lastimosamente nos quedamos en las cosas bonitas, nos quedamos en los bombillos, en las luces, nos quedamos en las ramas y nos olvidamos de que hay un árbol, hay un tronco. Y cuando nosotros nos acercamos al tronco, nos damos cuenta de que esto es nuestra religión, esto es nuestro Dios. Por eso es que la gran diferencia entre la religión cristiana, y eso veremos al final de este curso, la gran diferencia entre nuestra religión y las demás religiones es que las demás religiones buscan ascender a Dios, buscan llegar a Dios, incluso como los judíos y los musulmanes, con el propio esfuerzo. Mientras que nuestra religión, el cristianismo, es una religión descendente. Es un Dios que se abaja. No es el hombre el que tiene que subir a Dios, sino es el mismísimo Dios que se hace hombre para que de la mano de Dios podamos nosotros subir a la casa del Padre. Es una religión descendente de un Dios que se rebaja, de un Dios que se hace hombre, de un Dios que abre los cielos, que entra en forma de incluso de paloma, como veíamos en el bautismo de Jesús, la figura de que se hace entre nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Espíritu Santo, el Dios en nosotros, y por lo tanto baja a liberarnos, baja a hacer Pascua. Ya no necesitamos llegar a Dios para que Él nos apruebe, sino que tenemos que dejar que Dios primero se acerque a nosotros para poder caminar con Él. No es que Dios está al final del camino esperándonos que nosotros lleguemos, sino que nuestro cristianismo es un Dios que se abaja para caminar con nosotros, empujarnos, jalarnos, a veces hasta rogarnos de que caminemos para que nosotros podamos llegar a Dios. Si ven la diferencia entre judaísmo y cristianismo, pero no se preocupen porque esto vamos a hablar justamente en la última charla, de la última clase de este curso. Tiene que ver en la diferencia entre el judaísmo, o mejor dicho, el Antiguo Testamento, y el cristianismo y el Nuevo Testamento. Pero me estoy adelantando un poquito. Justamente es esto. Es un Dios que se hace cordero. Es un Dios que se hace alimento. Es un Dios que no solamente está disponible para hacerse hombre, para rebajarse, para hacerse hombre, dejando su divinidad, sino que es un Dios que se hace cosa, literalmente se hace alimento, se hace carne para cada uno de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas y Juan Diego, esto es el deber para esta semana, ¿no? Meditar en esto, hacer mucha más oración pensando en ese Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, no para condenarnos, sino para rescatarnos, para hacer Pascua, para liberarnos y para llevarnos al paraíso perdido por el pecado del primer hombre. Entonces, eso es lo bonito de estudiar un poquito el Antiguo Testamento, porque ahí sí vamos a entender bastante más lo que el Señor nos quiere decir a través de Jesucristo. Yo sé que tienen muchas preguntas, yo sé que tienen dudas, yo también las tengo, eso es parte del aprendizaje, pero no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario o alguna cosa que necesite decir. Freddy, lo que yo siempre he entendido es que estamos unidos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo único que nos hace es el Antiguo con Moisés, ¿ya? Y el rato, nosotros en un curso nos enseñaban como que hiciéramos una X, ¿sí? Y en la mitad, en la unión de la X, le ponemos una cruz, que es la muerte, o sea, es el Antiguo Testamento, y con la cruz se inicia la nueva vida del cristianismo con Jesús. Es nuestra salvación, es Jesús que se abaja a nosotros, ¿ya? Y comenzamos el Nuevo Testamento con todos los evangelios y la vida de Jesús en general, la Virgen María y todo, ¿no? Pero está todo concatenado, no podemos separar lo antiguo con lo nuevo. Exactamente. Como les decía anteriormente, el Antiguo Testamento es como el árbol, es como la flor, y el Nuevo Testamento es el fruto. Ustedes han visto un árbol, ¿no es cierto? Un árbol que comienza a dar flores. ¿Qué quiere decir la flor? Que ya mismo llega el fruto. El Antiguo Testamento es la flor, es la promesa.
y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa, es el fruto. Por lo tanto, no se puede entender al fruto sin conocer la flor. Es un proceso natural. Entonces, cuando nosotros conocemos el Antiguo Testamento y sabemos que el Antiguo Testamento es una preparación, una promesa, Dios todavía no revelado completamente, sino Dios que se comienza a revelar de a poquito a una persona, a una familia, a unas tribus, a una nación, y se comienza a revelar para que en un momento dado de la plenitud de los tiempos en la historia de la humanidad se revele completamente en nombre de Jesucristo, comience a dar frutos y eso es el pueblo escogido. El pueblo escogido de Israel tenía esa misión, esa vocación. Y eso es la pena, ¿no? Porque los israelitas fueron escogidos por Dios para que de ahí salga la salvación para todo el mundo. Pero como nosotros los hombres somos bastante sectarios y nos encantan las sectas, porque en las sectas nos sentimos importantes, nos sentimos más grandes, nos sentimos más sabios. Los judíos no aceptaron esa salvación para los demás y se quedaron encerrados en ellos mismos. Hasta el día de hoy siguen encerrados. Es más, los judíos ni siquiera hacen proselitismo. Ellos no son como que vengan a hacerse judíos. Ellos no, son judíos y punto. Y si alguien quiere hacerse judío, es porque se casó con una judía y ahí sí medio como el que le abren la puerta, pero son judíos y se quedaron encerrados como judíos y no se dieron cuenta de que el pueblo de Israel era la tierra de donde iba a nacer la salvación para todo el mundo. Y se quedaron solamente pensando en sus leyes y en su grupito, ¿no? Entonces, hablaremos de eso más adelante, pero eso es, Patricia, de justamente lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Pero vamos a ver, cuando ya lleguemos al Nuevo Testamento, cómo vamos a entender un montón ciertos pasajes del Nuevo Testamento, porque ya entendemos del Antiguo. Ya toman sentido muchas cosas. Ya no son cosas sueltas, sino que tienen muchísimo sentido, porque Dios viene a utilizar todo esto para salvarnos. Y vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la misa, ahorita mismo, por ejemplo, yo creo que entendimos un poquito mejor lo que vamos a celebrar la Pascua. ¿De dónde viene la Pascua? De aquí. Y así vamos a entender un montón de cosas en las parábolas de Jesús y en la geografía de Palestina, etcétera, etcétera. Vamos a entender cosas que van a dar valor a todo lo que leemos en la Biblia y no van a ser cuentitos así esporádicos, sino que tiene una coherencia y todo tiene un porqué. Entonces, gracias, Patri, por el comentario y terminamos entonces con una oración, si alguien no tiene algún comentario también. Yo tengo otro comentario. Bueno, más que comentario, una pregunta. ¿Por qué recién Dios comienza a revelarse o se había revelado antes de Adán y Eva, antes de Moisés, sí, ¿qué pasaba con Dios? ¿Estaba dormido? Esa es una inquietud que siempre me he preguntado. Sí, o sea, es los planes de Dios, ¿no? Pero Dios, después del pecado, digámoslo así, después de que nosotros comenzamos a ponernos, nosotros mismos nos ponemos la máscara para no ver a Dios, Dios quiere otra vez volverse a revelar al hombre, a la humanidad. Dios no se arrepiente de su creación, sino que otra vez quiere volverse a que la gente le conozca. Pero es una pregunta bien difícil porque son los planes de Dios. Pero ¿por qué Dios no escogió otro tiempo? ¿Por qué Dios no lo hizo más rápido? Y la respuesta tal vez puede ser porque nosotros también somos bien lentitos, ¿no? Tal vez la historia de la salvación hubiera sido mucho más corta si es que el hombre hubiera sido más fiel, más cercano a Dios, pero como somos bien rudos, entonces por eso es que ha costado tanto tiempo para Dios revelarse. No sé, es una respuesta tal vez que es mi forma de pensar, pero no sé si estará correcta. Ahí sí me cogiste en curva. Pero bueno, es bueno para meditar. Voy a invitar a... ¿sí? Ya, y por último, cuéntanos un poquito de los otros símbolos del pan. El cordero es como el perdón, no es lo que va a venir Jesucristo en el futuro, pero nos comentaste de los huevos. Uh-huh. y el pan y las verduras ácidas. ¿Qué significado? Por ejemplo, hay otros símbolos, no sé si la Majito se me acuerda el nombre. Por ejemplo, ese como pasta, esa pasta como roja. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿Ah? El masá.
el masalgo, así. Por ejemplo, es una pasta como roja, como puré de rojo, que representa, por ejemplo, los ladrillos que los israelitas tenían que fabricar en Egipto. Así todo en la cena pascual judía tiene un simbolismo. Las hierbas amargas significan lo amargo de pasar en el desierto, lo amargo que fue esos 40 años en el desierto. ¿Qué más había? Algo me dijiste tú, las hierbas, ¿qué más era? El pan sin levadura. El pan sin levadura. La levadura para los judíos es un sinónimo de pecado. La levadura es del pecado. La levadura es lo que infla el pan. La levadura es sinónimo del orgullo, en otras palabras. Por eso nosotros somos llenos de levadura Jesús mismo decía, ¿no? Como la levadura de los fariseos, que infla. Nos hacemos como orgullosos. Entonces el pan sin levadura quiere decir un pan ácimo, un pan duro, un pan que no tiene pecado. También es una representación del pan de la misa, ¿no es cierto? Y así, pero eso veremos en el próximo curso de la salvación en Jesús, así que eso no es pretexto para que ya no, después de decir ya sé y no quieres ir. Bueno, Majito, no sé si nos ayudas con la oración final, por favor. Claro, con gusto. Pongámonos en presencia del Señor. Amado Padre, te damos gracias por todo lo que nos has revelado el día de hoy. Damos gracias por la vida de Freddy, por su conocimiento, por lo que transmite. Damos gracias porque nos regalaste este tiempo, porque tú nos has convocado y nos vas revelando la historia de nuestra salvación. Te pedimos nos acompañes este resto de noche, nos bendigas y nos dirijas a ti, nos lleves a ti a través de esta cuaresma, que brille para nosotros la Pascua y que sepamos llegar en conocimiento de todo lo que estás haciendo por nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu perdón. Te decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y que todo lo que hagamos sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Y ahorita me acordé que en la cena pascual también hay 5 copas de vino, así que eso es lo más bonito de celebrar la cena pascual judía. Y cada copa tiene su significado. Y dejar siempre un lugar vacío, ¿no? Bueno, muchas gracias. El Señor. Dios les bendiga. Y nos vemos entonces Gracias. la próxima semana. Gracias, Freddy. Muchas gracias. Una buena Gracias, noche a todos. Freddy. Gracias, Freddy, muy amable. Gracias a ustedes. Muchas Muy gracias. entregada. Gracias, Freddy. Estuvo muy interesante. A celebrar, prepararse para la Pascua. Saludos a todos. Saludos, Gracias. Pachi. Saludos a Hasta todos. luego. Hasta luego. Gracias. Alexito. Chao, Majito.